Hola, hoy día en este video de acá me gustaría comenzar a entrar durante todas estas semanas, o todos estos videos de acá, en una serie de aplicaciones de conceptos que hemos visto durante el curso. Lo primero es que me gustaría compartir con ustedes es el decreto 50 del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, que se titula, básicamente aprueba el reglamento que se refiere al artículo no sé cuánto del Código de Agua, donde establece las condiciones técnicas que deberán cumplirse en proyectos de construcción, operación y operación de obra hidráulica identificada en una serie, en esa parte. Entonces, habla de disposiciones generales de lo que se está hablando. Esto acá diferencia en términos de lenguaje que existe, ¿ya? Pero a mí me gustaría que entráramos a lo que aparece el tipo de obras, ¿ya? Las diferentes obras que van a aparecer. De partida, cuando se habla de embalse, hay tres categorías de embalse: A, B o C. A es chico, B, C es grande, altura sobre 30 metros, que son embalses más o menos grandes, ¿ya? Y si entramos del diseño de obras, ¿ya? Entramos, por ejemplo, acá al artículo 30, toca el lenguaje que ya conocemos. Dice que el diseño hidráulico de embalses, que se refiere estaría primero una obra de desvío que se construye durante la construcción del embalse, ¿ya? Se necesita desviar el agua mientras se está construyendo el embalse, y eso sería la obra de desvío. Y en este caso en particular, dice que el periodo de retorno de la crecida de diseño utilizado para el proyecto deberá determinarse de modo tal de que el riesgo hidrológico no sea mayor que 50, que el 5%. ¿Ya? Y esto de acá, aquí ya estamos hablando de conceptos que nosotros ya manejamos. ¿Ya? De partida, tenemos que ser capaces de traducir este 5% definido como riesgo hidrológico, tenemos que ser capaces de traducirlo a efectos del periodo de retorno. Y para eso, si es que nos acordamos de cosas que hemos visto, habíamos visto que la seguridad de una obra, ¿ya? La seguridad de una obra se define por básicamente cuál es la probabilidad de que la obra no falle durante su periodo de vida útil, ¿ya? En este caso de acá está la vida útil estaría pensado durante toda la etapa de construcción de la obra, ¿ya? Yo estoy construyendo el embalse y la medida que voy construyendo el embalse, tengo que generar algunos sistemas de protección, y el caudal de diseño para esos sistemas para esa protección tiene que aceptar un riesgo del 5% o bien una seguridad del 95%. ¿Ya? Entendiendo que la seguridad, como les decía, es la probabilidad de que no falle durante estos 50 años. Entonces, la probabilidad de que una obra no falle el primer año es uno menos la probabilidad de excedencia del, del caudal de diseño. ¿Ya? Y, y queremos que la obra no falle el primero, tampoco falle el segundo, tampoco falle el tercero, y tampoco falle el cuarto, y tampoco falle el quinto. Por lo tanto, esto acá, la seguridad de la obra está definida como esencialmente como la probabilidad de que no falle ninguno de los diferentes años, que es uno menos la probabilidad de excedencia elevado a n, y de manera que si relacionamos la probabilidad de excedencia con el periodo de retorno, podemos decir entonces que la seguridad es uno menos uno sobre t, el periodo de retorno elevado a n. ¿Ya? De esta manera, tenemos que el riesgo es igual a uno menos la seguridad, y si definimos que el riesgo es igual al 5%, estamos hablando de una seguridad del 95%. Por lo tanto, con un 95% de certeza nosotros podríamos decir de que esta obra no va a fallar durante su construcción, lo cual generalmente ocurre, pero hay algunos casos donde no ocurre. De hecho, el caso más emblemático es la construcción de la central Rapel, que se entró en operación el año 68, que mientras estaba la construcción hubo una crecida lo suficientemente grande que inundó todo. Básicamente pasó por arriba de la obra mientras se estaba construyendo, se llevó máquinas y una serie de otras cosas, y básicamente no hubo nada mucho que hacer, porque se superó el periodo de retorno del diseño que estaba pensado y que está asegurado con una cierta seguridad. Entonces, si nosotros tenemos que R es igual al 0,05, FR es igual a uno menos uno sobre T elevado a N. Por lo tanto, de aquí pueden llegar y mostrar que el periodo de retorno asociado el, a un riesgo del 5% durante la construcción de N años va a ser igual a 1 dividido por 1 menos, factor de 1 menos R,
elevado a 1 sobre n. ¿Ya? Y esto, esta sería la formulita que, que me permite calcular cuál es el periodo de retorno asociado al nivel de riesgo. ¿Ya? Y si es que nos vamos a aquí, ¿sí? Esto es básicamente una planilla Excel donde yo tengo asociada toda la información que ya les mencioné. ¿Ya? Lo que dice este decreto 50 del MOP dice que hay, para durante la construcción de una obra hay que aceptar un periodo un riesgo del 5% y ahí depende de cuántos años dure la construcción. ¿Ya? Si tenemos n igual a 10 años de construcción, con un riesgo del 5%, estamos hablando que el caudal de diseño de toda la evacuación de los caudales tiene que ser de 195 años. ¿Ya? Si tenemos una obra que se construye en 5 años, vamos a tener que el periodo de retorno de la crecida de diseño de toda la obra de conducción durante la construcción va a ser de 97, 98 años, y así sucesivamente. Entonces, dado un cierto nivel de riesgo, otra de las variables que importa es el periodo de construcción. ¿Ya? Siguiendo con esa misma idea, nos vamos a ver ahora, por ejemplo, seguimos viendo qué es lo que dice este artículo 30, dice que obras de embalse, que pueden ser embalses pequeños, y una vez se diferencia entre lo que es la construcción propiamente tal, durante el periodo de construcción, de lo que es la operación, que sería ya con la obra completamente construida, ya tengo construido el vertedero de crecida, más todos los otros sistemas de protección, y dependiendo de la magnitud del embalse, que era categoría A, B o C, es que se tienen diferentes periodos de retorno para la construcción de este sistema. Embalses tipo A eran embalses chicos y se acepta sistemas de evacuación de crecida de hasta 250 años de periodo de retorno. El embalse tipo C, que ya estamos hablando de embalses grandes, sobre 30 metros, o sea, básicamente todos los que son centrales hidroeléctricas cae dentro de esa categoría. Estamos hablando de caudales de diseño de 10.000 años. ¿Ya? Entonces, aquí lo primero que se ve, aquí sería, y además se tendría que verificar, ¿ya? Tengo que diseñar para 10.000 años y tengo que además verificar que la obra sea capaz de además conducir una crecida de máxima probable, si es que estamos hablando de un embalse de categoría C, o una crecida en 500 años, siendo que yo diseñé para 250. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué un periodo de retorno de diseño y otro periodo de verificación? Siendo que si yo diseñé para este sistema de acá, eh, naturalmente yo tendría que pensar de que si tengo un caudal mayor, el sistema me va a fallar. La respuesta es, depende porque generalmente todos los diseños también incluyen una cierta revancha, ¿ya? Un margen de seguridad, un factor de seguridad. Margen de seguridad es básicamente cuál es el extra que yo le agrego eh, para poder asegurar con mayor seguridad la obra, y el factor de seguridad es por cuánto yo multiplico, ¿ya? Por ejemplo, el caudal, diseño para el caudal de 10.000 años, y eso lo multiplico por un factor de seguridad, que es un número mayor que 1, y con eso obtengo directamente el número que me interesa, ¿ya? Factor de seguridad, ¿ya? Entonces, acá, de hecho, se especifica el diseño estructural del embalse, bueno, diseño sismológico, hay alguna especificación en términos de G, de cuál es la aceleración que tiene que estar aceptando, ¿ya? Eh, entonces, eso es para embalses que yo les decía, ya el lenguaje que nosotros estamos manejando relativamente bien, ¿ya? Si nos vamos a embalses de relaves, ¿ya? Que son otro tipo de embalses, donde ahí lo que se almacena es agua más sólidos que se extrajeron del, del rajo minero o de la mina, básicamente, ¿ya? Y esos sólidos se van acumulando en alguna parte. Entonces aquí, de nuevo, habla se tiene un proyecto de desvío que sería todo lo que es la conducción del agua durante el proceso de construcción, que tiene que estar diseñado para un periodo, para aceptando un riesgo hidrológico no mayor al 5%, ¿ya?
Y aquí habla precisamente de la guía y una serie de otras de horas. Chicas, además agrega lo que son los canales perimetrales. Yo voy a tener el relave, voy a tener por acá abajo, y sobre todo el perímetro se construye una serie de canales que son los que evitan de que el agua que entre directamente hacia el sistema. Y estos canales perimetrales se tienen que diseñar para un periodo de retorno mínimo de 50 y verificar para 100 años. ¿Ya? Entonces agrega una información adicional de cuál tiene que ser la capacidad de estos canales que se construyen sobre el perímetro de los tranques de relave, de partida para evitar de que agua limpia entre en contacto con el relave, que generalmente eso mezcla con químicos y una serie de otras cosas. Y además viene lo que es la crecida de diseño para el evacuador de crecida. Esto acá es un embalse, si bien está relleno con tierra, con arena, con sólidos. También se tiene que construir una crecida, ¿ya? O sea, un vertedero evacuador de crecida que, dependiendo del tamaño del relave, si es un relave más o menos chico, tiene que estar diseñado para 1000 años, si es un relave intermedio para 10.000 años, y si es un relave grande de 30 metros de alto, ahí estamos hablando de que se tiene que diseñar para la crecida máxima probable, que fue una de las cosas que se conoció, ¿ya? Y además también se indica cuál tiene que ser la revancha, que básicamente cuál es el alto del muro respecto del nivel donde va a estar la operación del sistema. Eso tiene que ser 1 metro, pensando en que hay un cierto colchón para poder almacenar algo de agua, y control de infiltración y una serie de otras cosas. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de destacar respecto de los relaves? ¿Ya? Los relaves, por ahí decía la crecida máxima probable. ¿Cuál es el periodo de construcción de un relave? Los relaves se van construyendo en la medida que se van llenando. No es que, a diferencia del muro de una central hidroeléctrica, donde se construye el muro y después se llena con agua, y el muro ya está de los 80 metros de altura, 100 metros de altura. En el caso de los relaves, el alto del muro se va construyendo con el mismo material que va entrando al relave, ¿ya? Eh, por lo tanto, la construcción es toda la vida útil del sistema, ¿ya? Y ahí estamos hablando de obras que se pueden ir llenando en 50 años, ¿ya? Entonces, en ese caso de ahí, sí que aceptamos que los relaves, mientras se van llenando, son una obra que está en construcción, lo que el caudal de diseño de los vertederos evacuadores de crecida no tiene que ser un caudal o el caudal de diseño que uno tiene que considerar para efectos de manejar las crecidas o los eventos de precipitaciones extremas, tienen que ser caudales de diseño asociados a un nivel de riesgo del 5% y no de la crecida máxima probable, ¿ya? Con la única salvedad es que la operación ya la construcción ya no va a durar 5 o 10 años, sino que estamos hablando de 50 años. Y bajo ese caso, igual estamos hablando de obras que se tienen que diseñar para un periodo de retorno de 900.000, de 1000 años, ¿ya? Que es un número razonable, un número importante. Ahí hay algunas interpretaciones legales respecto de lo que significa, hay algunas limitaciones técnicas, porque en la medida si voy aumentando el muro de mi embalse con el tiempo, el, el, el vertedero o el rápido descarga, el vertedero para los excesos de crecida, no va a estar fijo, sino que tiene que ir subiendo en la medida que va subiendo el muro del embalse, ¿ya? Y eso, desde el punto de vista constructivo, no es nada fácil, y de hecho tengo entendido que ni siquiera está resuelto, ¿ya? Así que es una arista abierta, una interpretación abierta, pero así todo, si estamos hablando de una construcción que dura 50 años, y aceptamos que los relaves se construyen durante 50 años, estamos hablando que el vertedero de evacuador de crecida tiene que ser capaz de evacuar una crecida de 1000 años, lo cual ya es un número bastante grande y significativo para efectos de lo que se está hablando. Si es que por A, B o C motivos aceptamos una obra no con un 5% de riesgo, sino que, por ejemplo, con un 10% de riesgo, ahí estamos hablando que el caudal de diseño baja inmediatamente. Aumentamos el riesgo que nosotros vamos a tolerar, y por lo tanto estamos disminuyendo el periodo de retorno de la construcción de la obra. Ese periodo de retorno, tanto en términos de caudales o precipitaciones, dependiendo cuál sea el caso. Si tenemos obras que van a durar más tiempo eh, necesariamente vamos a estar, no sé, pues si tengo una obra que va a durar 100 años, estamos aumentando el periodo de retorno
de diseño, una obra de 50, al revés. Tenemos una obra de 50 años, tenemos un periodo de retorno de 475 años, y si tenemos una obra que va a estar operativa durante 100 años, tenemos un periodo de retorno de 950 años. Y todo eso aceptando el mismo nivel de riesgo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad de que la obra falle? Al menos una vez. O de que, mejor dicho, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una vez durante la operación de esta obra se va a tener una crecida con una magnitud mayor o igual a la establecida por el periodo de retorno? Entonces, este es el análisis de riesgo que, insisto, está relacionado con probabilidad de falla. ¿Cómo se traduce ese periodo de retorno que está pensado desde la perspectiva del diseño, ¿ya? En la magnitud del evento físico, sea precipitación o caudal? Para eso es que se hace el análisis de frecuencia que ya lo discutimos en los videos, y en los próximos videos van a aparecer algunos ejemplos. Eso, nos vemos. Chao.